Hola amigos de parapsicología.be. Estamos aquí, en esta oportunidad vamos a hablar sobre almas del purgatorio. Vamos a recordar lo que es el concepto de alma. Alma es la parte inmaterial del ser humano, es decir, algo que no podemos percibir con nuestros sentidos, no tocamos, no vemos, etc. Luego vamos a explicar qué es el purgatorio. El purgatorio no es un sitio, no es un lugar, ¿ok? Es un estado en el que se encuentra el alma que después de fallecer, que a pesar de que haya fallecido en estado de gracia, es decir, sin pecados, todavía tiene que purificar las consecuencias de los pecados que tuvo durante su vida. Entonces, teniendo estos dos conceptos, vamos a ver ahora lo que son las almas del purgatorio. Pues sencillamente las almas que habitan ese estado, o sea, que se encuentran en ese estado de purificación, ¿ok? Entonces vamos a ver, hay cosas interesantes de las almas del purgatorio, porque en principio algunas les voy a hablar un poquito desde lo que son las experiencias de María Sima, que es una persona que estuvo viendo durante prácticamente toda su vida almas del purgatorio. Les voy a hablar también desde el libro de Entre el cielo y la tierra de María Vallejo Nájera. Y el otro librito que les tengo por ahí es de una princesa alemana, la princesa Eugenia, que ella tuvo visiones durante 7 años aproximadamente. Ella estuvo viendo almas del purgatorio desde 1921 hasta 1928, 29 por ahí. Entonces, lo que nos cuentan la mayoría de los místicos que han podido ver almas del purgatorio es que ellos se quedan aquí los primeros días, las primeras horas. Ellos asisten a su funeral y se dan cuenta de quienes rezan, quienes no rezan, quienes están por un acontecimiento social, por cumplir con los familiares, sabe exactamente todo lo que está ocurriendo. Y cuando ve que la gente no reza, no ora por él, pues se entristece muchísimo, porque justamente lo que necesita más en ese momento son nuestras oraciones. Otra cosa que ellos comentan, los místicos, es que hay distintos niveles de purgatorio. Los más bajos, medios, altos, no sabemos. Unos hablan de 10 niveles, otros hablan de 3 niveles. ¿Okay? Lo que sí está claro es que son distintos niveles. Entonces, por ejemplo, hay un caso de esta monjita alemana, la princesa Eugenia. Ella estando un día tejiendo en su habitación, de repente se tiene una aparición espantosa de una mujer que con un aspecto de suciedad, de suciedad. Tenía como un clavo gigante que le ataba el labio, pues que no dejaba que ella hablara, pero era una cosa grotesca, dice ella. Por supuesto, con mucho miedo, ella empieza a orar y la pobre mujer se le abre en ese momento el clavo que la ataba y le pide que por favor ore por ella, porque ella está en unos niveles muy, muy, muy bajos de purgatorio. Entonces la monjita le pregunta, pero ¿por qué tú estás en estos niveles? Le dice, bueno, porque yo pequé mucho de hablar de la gente, de criticar, de básicamente lo que hacemos casi todas las mujeres, ¿ok? Que es difamar, criticar, hablar tonterías de las personas. Esta mujer vivió toda su vida de esa manera. Y en este caso se ve como el castigo del purgatorio se refleja en cómo ella, en la manera que ella actuaba. Es decir, en este caso era un clavo que le perforaba el labio y no la dejaba hablar. Entonces, ¿qué pasa? Esta monjita pues ora, manda a decir unas misas y hace lo que se llaman sufragios, es decir, sacrificios. Por ejemplo, ayunaba, cualquier dolor que ella tuviera, tanto voluntaria como involuntariamente, lo ofrecía por el alma de esa mujer. Al cabo del tiempo esta mujer aparece, y ya aparece sin el clavo,
y con un aspecto muchísimo más limpio, más bonito, más agradable. Y le agradeció muchísimo porque gracias a sus sufragios y a sus oraciones, ella había logrado avanzar de nivel del purgatorio. Otra parte de que nos dicen los místicos es que tanto la Virgen como los ángeles van y visitan a las almas del purgatorio. No, en este caso Jesús no se aparece en el purgatorio, solamente la Virgen y los ángeles, con la cosa de que ellos van para ofrecerles consuelo a las almas que están ahí, alivio. Y una cosa importante que hablan es que el ángel de la guarda de uno está ahí acompañándonos en ese momento de purgatorio, no nos abandona. A que los días importantes de que las almas salen del purgatorio, el mes de noviembre, que es se celebra el 2 de noviembre, el Día de Todos los Fieles Difuntos, y ese mes la iglesia especialmente manda a celebrar misas por los difuntos. Entonces todo lo que es el mes de noviembre es importante, sobre todo el 2 de noviembre. Otra fecha que consideran importante es Navidad, el día de la Ascensión, y el Viernes Santo. Ok, entonces serían el mes de noviembre, especialmente el 2 de noviembre, día de Navidad, día de Viernes Santo y el día de la Ascensión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por las almas del purgatorio? Exactamente lo mismo que hacemos por las almas errantes. Es decir, mandar a decir unas misas, rezar, sobre todo ellos hablan del rosario, el Vía Crucis, son oraciones que les ayudan mucho. También ofrecer sacrificios, sufragios, ¿okay? Algún ayuno, ese tipo de actividades. Sobre todo lo que ellos dicen, misas. La misa es la mayor de las oraciones que se puede hacer por ellos. Otros ejemplos de historias de almas del purgatorio. Les tengo una que es de una niñita, una mujer ya. Lo que pasa es que cuando era niña, ella empieza a ver almas del purgatorio a los 5 años. A los 7 tiene la experiencia más traumática, que es que su abuela fallece y entonces estando en misa, en la misa de su abuela, ella empieza a ver que hay figuras que todas están vestidas iguales, como con una manta, y están descalzos. Ve pies, pero todas están descalzas y dice, bueno, pero ¿por qué esta gente está vestida así y sin zapatos? No se da cuenta de que las demás personas no ven a esas figuras. Resulta que empiezan todas a girarse hacia donde está ella y la empiezan a ver. Y ella se va dando cuenta de que, ok, esto no es normal, debe ser una alucinación mía. Resulta que no era la alucinación, es que ella empieza ahí, en ese momento específico, a notar las almas del purgatorio. Las describía que estaban como con una cara de tristeza, de dolor, dice que el color era como grisáceo, y eso, reflejaban muchísima tristeza. Lo curioso es la vestidura, que estaban vestidos todos con mantas blancas, porque ella dice que eran blancas, pero que dependiendo de la persona estaban como más grises, más amarillosas, más desteñidas, etc. Entonces ella empieza a llorar desesperada y cierra los ojos pensando que con eso se van a desaparecer. Cuando empieza a hacer así, que empieza a abrir, todavía están ahí, y no solamente eso, sino que una de esas almas le empieza a señalar. Y entonces ella entra en shock, desaparece, ella sale corriendo, y la mamá, ¿qué pasa, hija? ¿Qué te sucede? Bueno, y él le cuenta, ¿no? Entonces la mamá no le para mucho, y cuando ya están llevando la urna de su abuela para el cementerio, las almas salen con ella y la van siguiendo. Dice que mientras está en ese recorrido, algunas de esas almas se paran encima de unas tumbas que supone ella que era donde ellas estaban enterradas. Otras la siguieron hasta su casa. Ella dice que eran 5 o 7 que la siguieron hasta su casa y desaparecieron. Entonces esa fue su primera experiencia, ya después tuvo muchas más y bueno, se fue acostumbrando. Pero imagínense el trauma, lo traumático de la situación.
Y otro cuentico que les tenía era de María Sima, que es una señora, era una señora que vio muchas almas del purgatorio y las ayudó muchísimo durante toda su vida. Una viejita que de pueblo que vivía sola por ahí, o sea, era increíble esa historia. Si pueden, tengan ese libro, aquí yo lo tengo. Se llama Almas del Purgatorio, el sorprendente secreto de las almas del purgatorio. Es una entrevista que le hace una monjita que es Sor Emmanuel, que es la de Medjugorje, y le hace una serie de preguntas sobre el purgatorio a María Sima. Hay otro libro de María Sima que es específicamente, que es escrito por Nikki Eltz, que es mucho más denso. Esto es cortico, se lee en 15 minutos, 20, estás lista. Entonces, el cuento de María Sima dice que ella, la primera vez que ve un alma del purgatorio, dice que ella estaba en su casa y aparece un señor que empieza a caminar de un lado para otro, preocupado. Y ella, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y nada, el señor no tenía contacto con ella, desaparece de repente y entonces María va hacia su parroquia, le habla con el sacerdote, que era su director espiritual, y el director le dice sabiamente, le dice, no le preguntes quién eres, sino pregúntale qué necesita. Entonces pasa esos, creo que eran 3 días, y ella aparece el señor nuevamente en la misma actitud, de unos nervios por aquí y por allá. Entonces María le pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tú de mí? En eso se voltea y le dice, necesito que reces 3 Ave María o 3 Padre Nuestro, no recuerdo qué era, sé que eran 3, en mi nombre para poder salir del purgatorio. Y desapareció. Entonces, ese tipo de cuentos ella tiene, bueno, muchísimo, muchísimo. Es interesante la cantidad de cuentos que ella tiene. Les recomiendo, pues son libros bien, bien simpáticos. Ahí se ve un poquito de cómo conservamos lo que yo les hablaba antes en la parte de las almas errantes, cómo conservamos el mismo carácter de cuando estábamos vivos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este pequeño capitulito de las almas del purgatorio. Necesitan más información, me avisan. Voy a colgar algo que se me olvidó decirles. Que hay un museo en Roma, que está cerquita del Castello San Angelo, que se llama la Iglesia del Sagrado, no, ¿cómo se llama? La Sagrada Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Ahí hay un museo de las almas del purgatorio, son imágenes impresionantes. Hay un retablo de madera, por ejemplo, con una mano y una cruz hecha con un dedo de alguien, de una supuesta alma del purgatorio que tenía fuego, pues que se estaba quemando. Entonces ella deja esa impronta en la madera y una cruz hecha con uno de sus dedos. Bueno, yo les voy a poner un video interesante sobre ese museo de las almas del purgatorio, que también María Vallejo Nájera, en su libro de entre el cielo y la tierra, ella habla sobre ese museo que nadie conoce, es muy extraño. Bueno, les dejo entonces eso, les dejo esa parte, esa bibliografía, ya saben, Entre el cielo y la tierra, de María Vallejo Nájera, este librito de María Sima, entonces, El sorprendente secreto de las almas del purgatorio, otro libro de María Sima, que es el que les comenté, que es con Nikki Eltz, que se llama Sáquennos de aquí, y bueno, el libro también de la princesa Eugenia, que también es interesante. Todos se consiguen en la red, se consiguen en internet, se los recomiendo. Y bueno, hasta un nuevo videito, ¿ok? Saludos, Dios los bendiga, recen por mí, que yo rezo por ustedes.